Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer un ejemplo, bueno, en general un repaso sobre derivación. Vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Primero que todo, recordarles revisar en el libro de Matemáticas 2, que es el que vamos a utilizar. Al final viene algo que dice F4 y ahí aparecen una serie de tablas de derivadas para que la tengan a mano y en general la puedan repasar un poco. Entonces, lo que vamos a hacer aquí son algunos ejemplos. Primero, recordar algunas cosas básicas. Por ejemplo, si tenemos a la función seno, recuerden que la derivada del seno es el coseno. Recuerden que más derivadas, como les digo, la pueden encontrar en esa tabla. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una suma de funciones? Por ejemplo, imagínense que tenemos al coseno de x más el logaritmo natural de x. Vean que tenemos dos funciones, una que sería coseno y otra que sería logaritmo natural sumadas. Entonces, cuando queremos derivar eso, lo que podemos obtener es que la derivada es derivar a cada término por separado. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 entre x. Y listo, esa derivada. Lo mismo con la resta, ¿verdad? Recuerden que igual con la resta, si yo tengo por ejemplo la función 5 a la x menos x al cuadrado, por ejemplo, entonces derivar eso simplemente es derivar cada término. Entonces quedaría que la primera derivada es 5 a la x por logaritmo natural de 5, que esa es la derivada de 5 a la x, menos 2x, que es la derivada de x cuadrado. Entonces vean que ya hemos visto, bueno, algunas derivadas básicas. Hemos repasado la derivada del seno, del coseno, del logaritmo natural, de un número a la x, de x a un número, y además hemos repasado la suma y la resta. ¿Qué pasaba cuando era una multiplicación? Recordemos que cuando era una multiplicación había algo que se llamaba la regla del producto. Entonces, por ejemplo, tengamos a la función 3x al cuadrado por seno de x. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero derivar eso? Recuerden que podríamos considerar a esto como dos funciones. Podríamos considerar a la primera función como 3x cuadrado y pues a la segunda función el seno. Entonces, ¿qué sería la derivada? Primero, ¿cuál sería la derivada de 3x cuadrado? Recuerden que sería bajo el 2, que es exponente, y lo multiplico por el 3. Entonces me va a quedar que la derivada es 6x. Luego, recuerden que la segunda no la derivo, entonces dejo al seno tal y como está. Y en la regla del producto se usa un más en el medio. Entonces más, ahora la primera sin derivar, entonces al 3x cuadrado no lo derivo. Y luego la segunda derivada, que recuerden que la derivada del seno es el coseno. Y ahí quedaría la primera derivada de esa función. Entonces recuerden que en general, si yo tengo a una función h de x, que es igual a un producto de funciones, y resulta que yo quiero derivar a h, entonces esa derivada es, derivas a la primera, o sea, a f', por la segunda sin derivar, o sea, no derivas a g, más no derivas la primera, por la segunda derivada, o sea, derivas a g. Así. ¿Okay? En general esa va a ser la regla, que fue exactamente lo que hicimos acá, ¿verdad? Derivamos a 3x cuadrado, que eso es 6x, no derivamos a seno, ¿ok? Un más en el medio, no derivamos a 3x cuadrado, y derivamos a seno de x, que es coseno de x, ¿okay? Y entonces así nos quedaría esa derivada. Bueno, vamos a un quinto ejemplo. En este caso es, ¿qué pasa si yo tengo un cociente de funciones? O sea, una división. Imagínense que yo tenga logaritmo natural de x dividido entre la tangente de x. ¿Ok? Y resulta que pues quiero derivar eso. Entonces, ¿cómo derivaría eso? Bueno, recordemos. Cuando es la regla del cociente es, derivo a la de arriba. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Por la de abajo sin derivar, que eso es tangente de x. En el cociente, o sea, en la división, usamos un menos. Recuerden que en el producto usábamos más. En la división usamos un menos.
Bueno, ahora la de arriba sin derivar, que sería el logaritmo natural de x, por la de abajo derivada, que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Pero algo que muchas veces se les olvida es que todo eso que acabamos de hacer se divide entre lo de abajo al cuadrado. O sea, en este caso entre tangente cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, muy en general, si yo tengo una función h de x que se expresa como el cociente de dos funciones, entonces si yo quiero derivar a esa h de x, la derivada sería la de arriba derivada, o sea, f derivada, por g sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la g derivada, que es la de abajo. Y todo eso lo divido entre la función de abajo al cuadrado. Y entonces en general esa va a ser la regla del cociente. Bueno, para cerrar, un caso muy particular que hay que recordar es algo que se llamaba la regla de la cadena. Por ejemplo, imagínate que nosotros tenemos a la función, por ejemplo esto, tenemos tangente del coseno de x cuadrado. ¿Está bien? Entonces vean qué vacilón, porque dentro de la tangente metimos un coseno y dentro del coseno metimos un x cuadrado. Entonces la regla de la cadena, ¿qué era lo que nos decía? ¿Cómo quedaría esa derivada? Bueno, recuerden, primero vas a derivar a la primera función, que en este caso la primera función es tangente. ¿Okay? ¿Cuál era la derivada tangente? Secante cuadrado. Pero en vez de poner x, vas a poner lo que había dentro de la tangente, que es coseno de x cuadrado. ¿Ok? Pero ahí no muere el asunto, porque la regla de la cadena dice que tienes que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Vean que lo que había adentro era un coseno, ¿verdad? La derivada del coseno es menos seno. ¿Ok? Pero adentro no pones x, sino que tienes que poner lo que había dentro del coseno, que era x cuadrado. Entonces te va a quedar menos seno de x cuadrado. ¿Ok? Pero ahí no muere el asunto, porque la regla de la cadena dice que tienes que volver a derivar o multiplicar, perdón, por la derivada de la de adentro. Y lo de adentro que había del coseno era x cuadrado. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Y ahí sí quedaría esa derivada. Por lo general, a lo largo del curso, nosotros no vamos a simplificar derivadas. Simplemente vamos a derivar, pero sin necesidad de simplificar. Entonces, bueno, ese es otro ejemplo de cómo funcionaba la regla de la cadena. Hagamos un ejemplo más para dejar en claro esta parte de la regla de la cadena. Por ejemplo, imagínense que tienen a la función, vamos a ver, por ejemplo que tengamos logaritmo natural del coseno de e a la x. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la regla de la cadena? Bueno, derivemos esa función. Primero, tienes que derivar a la función principal, que en este caso la función principal sería logaritmo, porque si ustedes ven, dentro del logaritmo yo metí al coseno y dentro del coseno yo metí a e a la x. Entonces la función principal es logaritmo natural. Recuerden que la derivada de logaritmo natural es 1 entre x, pero acá como adentro del logaritmo no tenías x, sino que lo que tenías adentro era coseno de e a la x, entonces en la parte de abajo me va a quedar coseno de e a la x. ¿Okay? Pero por regla de la cadena tienes que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Lo que hay adentro es un coseno. Recuerden que la derivada del coseno es menos seno. Pero como adentro del coseno no había una x, sino que había un e a la x, entonces te va a quedar menos seno de e a la x. Y ahí no termina, porque por regla de la cadena tienes que multiplicar por lo de adentro. Y lo que hay adentro del coseno es un e a la x. Pero recordemos que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Entonces, pues ni modo, lo ponemos. Y ya ahí sí quedaría esa función derivada. Vean que nuevamente no hay ninguna necesidad de simplificar, sino que ahí queda. Bueno, entonces espero que estén muy bien. Este era un primer video para repasar un poquito de derivadas. Vean que aquí repasamos algunas derivadas básicas y repasamos un poquito las reglas de derivación. Suma de funciones, derivación de resta de funciones, derivación de multiplicación de funciones y derivación de un cociente de funciones. Como les digo, recuerden repasar esa parte al final del libro de Matemáticas 2,
que dice F4 porque ahí pues hay una tabla de derivadas bastante sustanciosa. Bueno, que estén muy bien.